pesar de las muchas críticas que nosotros tenemos en este programa y hemos tenido siempre hacia los distintos gobiernos, lo cierto es que desde hace 7 años se está reduciendo la pobreza activamente en el Perú. Las cifras no pueden ser más alentadoras. En el año 2007 el país tenía 42.4% de pobres. Estaban debajo de la línea de pobreza. Para el 2011 esa cifra se ha reducido a 27.8. De 42.4 a 27.8 en 5 años, es un salto extraordinario, eso hay que decirlo con claridad. Y sobre todo también porque el nivel de pobreza extrema, que son los más pobres de los pobres, también se ha reducido en términos extraordinarios. Creo que en este momento ya estamos en 6% a nivel nacional de pobreza extrema. Eso es muy bueno. Pero eso obliga también a repensar los programas sociales y a apuntar, ¿no es cierto?, a esos pequeños nichos donde está la pobreza y donde hay que atacarla. Estamos con el viceministro de Prestaciones Sociales, yo le digo de Inclusión Social, pero es de Prestaciones Sociales, el doctor Jorge Arruñate. Gracias por estar con nosotros. Primero, vamos al susto. La gente dice desactivan al PRONA y dice nos quedamos sin proveedor para nuestro comedor popular. ¿Qué vamos a hacer ahora? El gobierno ya no nos va a dar los alimentos, no vamos a poder cocinar. Gracias por la entrevista. Lo primero que hay que hacer es transmitir un mensaje de tranquilidad a las personas. El PRONA efectivamente es un programa que entra en proceso de extinción, de liquidación, pero todas las prestaciones se garantizan. No hay ninguna de las prestaciones que brinda actualmente el PRONA que se dejarán de hacer. Okay. Y se crea adicionalmente el programa Jali Warma, que es un programa niño vigoroso de alimentación escolar que va a empezar a operar el primer día del calendario escolar del próximo año. Vamos a ir a eso, pero vamos primero a la historia. Es decir, el PRONA se crea justamente como Programa Nacional de Alimentación para atacar problemas de desnutrición. O sea, las evidencias son claras. Ahí donde hay pobreza, hay desnutrición, es necesario atacar eso. Y esos fueron los objetivos originales, pero se van perdiendo en el camino. En los 90 comenzó a convertirse en una organización dedicada a comprar a los agricultores para mejorarles sus precios o sus sobrestocks. Es decir, más que en un arma del Ministerio de Salud, se convirtió en un arma del Ministerio de Agricultura. ¿Qué ha pasado en ese camino y qué es hoy el PRONA? Finalmente que la ministra dijo ya con estos objetivos no nos sirve para nada. ¿Qué fue pasando? Efectivamente, lo que ha ido pasando es que el PRONA, que surgió con objetivos nutricionales, en el camino ha ido variando sus objetivos y además haciendo que esos objetivos se plasmen en normas que se han ido alejando cada vez más de la nutrición. Como tú bien dices, hay objetivos de compra de sobrestocks o compra de sobreproducción o elevación o por lo menos aseguramiento de precios. El PRONA compra, por ejemplo, en el caso de arroz, no más del 2% del volumen total de producción. Sin embargo, se lo usa como precio de refugio, como precio de escape para nivelar los precios en algunos casos. Ese no es el objetivo de un programa de alimentación escolar o de un programa de alimentación infantil en general. Entonces, ahora, ¿quién va a asumir ese objetivo? Nadie, ¿no? Porque en realidad eso es meter mano en el mercado para regular precio. Exactamente. Ese es un objetivo que se verán las formas de hacerlo, pero si nosotros estamos pensando en un tema de inclusión social y estamos pensando en una reforma de los programas sociales, hay que volver a los objetivos originales. O hay que repensar, sobre todo ahora que tenemos un nuevo contexto social, cuáles deberían ser los objetivos precisamente para atender problemas urgentes. Y dentro de eso hay temas de reforma que tienen que atenderse y donde lo más fácil hubiera sido, como ha venido haciéndose regularmente, formar una comisión de reorganización que saque un lindo informe. Tenemos desde el año 2006, el PRONA se ha reorganizado 4 veces. Claro, desde las vedettes. Todo el mundo recuerda las vedettes del PRONA, en realidad. Se ha reorganizado varias veces. Entonces, ¿las compras ya no se van a hacer? Las compras se van a hacer, pero las van a hacer las familias. Lo que nosotros tenemos pensado para el programa Jali Warma es un esquema que ya viene funcionando de manera similar en el programa Cuna Más. Como yo te mostraba durante el corte, en el programa Cuna Más
se establecen cuáles son los menús dependiendo de la zona, dependiendo de los productos que son originarios de la zona y cuáles son las características nutricionales, y en base a eso se transfiere el dinero a comités formados por la comunidad que se encargan de hacer las compras y de efectuar la preparación de los productos. El Estado lo que le da como programa es un menú con los componentes calóricos, proteínas, vitaminas, hierro, y las familias que han formado un comité para manejar este programa de Cuna Más tienen a una persona que cocina, seguramente a una persona que le ayuda y a otras cuidadoras de estos niños mientras sus madres y sus padres trabajan. Y la idea es canalizar a través de este programa la alimentación infantil. Exactamente. Eso es para los niños de 0 a 5 años. De 0 a 3 en realidad, por el caso de Cuna Más. Sí. Exactamente. ¿Qué pasa con los niños de 3 a 5? Porque el programa Cali Warma es para niños que van al colegio. Los niños de 3 a 5, que no están cubiertos por educación inicial muchas veces, ¿qué pasa con ellos? Hay dos temas que tenemos que atender ahí. Uno es que el programa atenderá también educación inicial. Sí. Y dos es que se tiene programada una expansión bastante agresiva de la educación inicial. Y nosotros vamos a acompañar esa expansión. De modo que se garantice que los niños de 3 hasta terminar la primaria tengan, como además está previsto en la Ley General de Educación, garantizada una alimentación de calidad. Claro, porque como usted sabe, toda la literatura sobre nutrición infantil dice que lo que tú das de 0 a 5 años es lo que realmente importa. Efectivamente. Es decir, si tú no has dado la cantidad de proteína suficiente de 0 a 5 años, no hay forma de que la potencialidad, digamos, del cerebro, el aprendizaje se dé, porque ya se perdió. Entonces, cuando el niño entra a los 5 años en la escolaridad, ya no hay nada que hacer, llegamos muy tarde. Efectivamente. Entonces, aquí de lo que se trata es de una intervención articulada, donde de 0 a 3 años hayan algunas intervenciones. Tenemos Juntos, que promueve los controles de crecimiento y desarrollo, está articulado con educación y con salud, para que efectivamente las madres cumplan con algunas corresponsabilidades a cambio de una transferencia económica. Tenemos el programa Cali Warma, que va a atender con mejor calidad y con pertinencia a la zona inicial y primaria, y de esta forma estas intervenciones articuladas tienen cada una un objetivo distinto. Ok, viceministro, durante años el Perú ha gastado millones en alimentación. No es poca plata la que se ha gastado. Nadie sabe cuál ha sido el impacto de estos programas porque a los niños nadie los pesa y los mide. Salvo en algunas intervenciones muy puntuales, en algún año de la Contraloría o algún estudio especializado de UNICEF o alguna ONG que hace un estudio especializado. Pero en general se gastan millones sin pesar y sin medir a los niños. Y todo el objetivo es garantizar a través del crecimiento el desarrollo. ¿Se va a pesar y medir a los niños a partir de este programa? Lo que estamos... A ver, aquí hay dos poblaciones. La que atiende inicial y 3 poblaciones en realidad. 0 a 3, los niños de 3 a 5 y 5 primaria. Entonces, los niños de primaria, más que pesarlos, es asegurar, que hay un objetivo bastante más específico. Exactamente. Particularmente en zonas rurales, donde los niños hacen un esfuerzo mayor para llegar a las escuelas. En inicial hay que asegurar que tengan una alimentación balanceada, y antes de que lleguen al inicial hay intervenciones como por ejemplo Juntos, para asegurar que los niños vayan a los controles, pero además Cuna Más, que les permite una atención integral, desarrollo integral del niño, donde hay Cuna capacitación. Más todavía es un programa muy pequeño en el Perú. Para el próximo año de repente no llegan. Sí, ahí el asunto es entrar con una intervención que sea progresiva, pero que sea articulada, donde no hayan objetivos contrapuestos, donde no hayan objetivos o dos programas que hagan lo mismo. Exactamente, que es lo que y eso es precisamente, exactamente, porque esto es precisamente lo que viene ocurriendo ahora. Programas que se crean sin objetivos o con objetivos completamente contrapuestos o que van mutando en el camino. PRON es probablemente el caso más típico que existe al respecto. En cuanto a comedores populares que dan de comer a familias de toda edad, ¿no es cierto? Y que son administrados normalmente por señoras que se organizan en una comunidad, en un barrio. En Lima existen muchísimos, en el resto del país también. ¿Qué va a pasar con esos? Prona es el que les da la comida. Prona les da parte de la comida, ¿no? Sí, ahí hay que precisar que ha habido un proceso de transferencia. Son las municipalidades las que se encargan del programa de complementación alimentaria, también conocido como comedores populares. Solamente falta transferir 30 a 30 municipalidades distritales en Lima. En Lima. En Lima. El resto del país
y el resto de Lima en realidad ya se transfirió, ya es una responsabilidad de la municipalidad. Claro, pero seamos claros, los programas alimenticios que manejan las municipalidades son los más desastrosos de todos y los que no cumplen los objetivos. Ahí está el vaso de leche. Las filtraciones, yo leí ayer filtraciones del PRONA, las filtraciones del PRONA no son nada en comparación con las filtraciones del vaso de leche. La filtración del vaso de leche es creo que el 70%, es decir, no llega al beneficiario real del programa. Entonces, ¿qué va a administrar la municipalidad? Y además, ¿se le va a transferir las partidas del PRONA a las municipalidades para que hagan lo mismo que el PRONA estaba haciendo mal, pero descentralizadamente? Aquí hay que ser claros, porque hay municipalidades que han venido haciendo experiencias o desarrollando experiencias bastante interesantes en el caso de comedores populares y que tienen un manejo bastante más integral. Desde mi punto de vista, lo que se tiene que hacer en el caso de comedores populares, finalizando la transferencia, es trabajar con incentivos. Hay programas de incentivos municipales que pueden permitir mejorar la focalización, mejorar la calidad y donde puede haber un rol de asistencia técnica que permita que esa calidad vaya mejorando progresivamente. Pero hay instrumentos desde el Poder Ejecutivo para ayudar a que eso sea posible. No sé si me están pidiendo una pausa o no, porque escucho un ruido en mi oreja. Todavía no. El tema de los comedores populares, como le repito, es también un tema político. Es decir, tienen una gran capacidad de movilización. Igual que el vaso de leche. Las señoras han sido utilizadas por todos los candidatos, en todos los gobiernos, para marchar, para llenar la plaza de armas, para lo que fuera. Por lo tanto, además, tienen una capacidad de demanda. ¿Van a tener ustedes algún tipo de protesta? Porque yo vi a la ministra ayer muy tranquila y dije, caracho, ¿qué tal los pantalones? Pero no había una reacción hoy adversa a la liquidación de PRONA. ¿Por qué? Yo considero que, de un lado, la gente ha tomado bien este proceso en el caso de PRONA porque, a ver, yo creo que estamos hartos de tener servicios para pobres. Tenemos que tener servicios de calidad. Y migrar a algún otro servicio, en el caso alimentario, nada podría ser peor que el PRONA. Ahora sí tengo que ir al corte. ¿Ve? Como es lineal, tengo que interrumpir al invitado. Vamos. Y seguimos conversando sobre lo que va a pasar con el futuro del PRONA. El PRONA tenía grandes almacenes por todo el país. Yo me acuerdo a raíz de los incidentes justamente en Cajamarca, que dicho sea de paso, hay que recordarle al señor Goyo Santos, es la región con más extrema pobreza del país. ¡Qué vergüenza! O sea, un gobierno regional podrido en plata tiene la mayor cantidad de extrema pobreza del Perú. En fin, los incidentes en Cajamarca, usted recuerda el año pasado, que costaron finalmente la salida de la ministra García Naranjo, daban cuenta de grandes almacenes, es decir, donde se compraba comida, se almacenaba y se repartía, digamos, en toda una región. ¿Ese sistema de almacenamiento también va a cambiar? Exactamente, porque lo que nosotros estamos promoviendo con este nuevo programa es precisamente transferirle a las familias, a las comunidades. Y que le compran a quien quieran. Y que le compren. Nosotros estableceremos menús como los que te he mostrado y estándares, de modo que tengan registro de proveedores, determinados estándares de calidad. La justificación de estas compras era el volumen, es decir, no, compramos por volumen y repartimos y obtenemos un mucho mejor precio. A ver, las economías de escala funcionan si hay un mercado de competencia perfecta. Aquí no hay competencia perfecta. Hay algunos oligopolios en ciertos mercados, digamos, seamos claros en decirlo. De un lado. Pero de otro lado, los programas de alimentación escolar no se tratan, desde el punto de vista económico, tampoco de alimentación estándar. Sí que respete estándares, pero yo no quiero que mañana todos los niños coman arroz con frijol y anchoveta durante todos los días durante toda la educación primaria. Eso es absurdo. Entonces, esto es mucho más lógico que el niño de Huancavelica coma hoy o mañana alpaca. Por ejemplo, acá tenemos, desde el punto de vista, digamos, de lo que es proteína, ¿no? Hígado de pollo, ¿no? Pulpa de carne de alpaca, hígado frito, pescado una vez por semana. Entonces, claro, puede ser la anchoveta, sí, pero una vez por semana, una vez cada 15 días. Pero, digamos, hay menús y lo importante es que se atengan al menú y que haya una supervisión sobre y que haya una supervisión y que las familias sepan que tienen derecho a esto, de modo que hay una supervisión también de las familias. Claro. Ese es su derecho y tienen derecho a reclamar si esto no se cumple. Claro. Entonces ahí hay una corresponsabilidad también. Entonces lo que se entrega es dinero para que se compre esto. Exactamente. Ustedes hacen para que el dinero sea el suficiente, ¿no? Porque a veces te dicen, tú tienes que cumplir con este menú, pero no te mando la plata. No, exactamente. Ahí hay una responsabilidad de garantizar que esto se cumple. Muy bien. Entonces esta prestación, como dicen, es para niños menores de
A ver. Entre esto, 0 y 3. Sí. 0 y 3. De ahí se va a trabajar para educación inicial de 3 a 5. Exactamente. Y luego viene para a partir de marzo del próximo año, arranca el programa Cali Warma. Exacto. El programa Cali Warma, ¿cómo se va a organizar? ¿Se va a dar dinero al colegio también para que el colegio tenga su propio comedor? Eso es precisamente el modelo. Ese modelo funciona en CUNAMAS. Entonces lo que queremos es transferir este know-how y esta capacidad de las comunidades a los colegios. Ahí lo que nosotros estamos tratando es de establecer las redes y establecer las responsabilidades dentro del proceso de diseño que queremos hacer del programa para que esto funcione de manera similar. Claro, ahora, esto básicamente es para colegios rurales, ¿no? Ahí, a ver, la Ley General de Educación lo que dice es que parte del servicio educativo incluye alimentación. Entonces, lo que tenemos que garantizar es que en todas las escuelas públicas hay alimentación. ¿Dónde está la diferencia en términos de focalización? Que nosotros queremos garantizar en escuelas rurales desayuno y almuerzo. El niño camina durante horas para llegar a su escuela, llega cansado, probablemente se duerme. Entonces hay que darle algo ahí. Hay que darle, recibiéndolo, un desayuno. Y luego un almuerzo. En el caso de las zonas urbanas, está mucho más extendido el vaso de leche, probablemente llegan con algo de comida y no tienen que hacer estos traslados tan largos. Entonces hay que garantizarle un almuerzo con estándares de calidad muy parecidos a esos. Claro, el problema es que en la educación estatal, y eso lo tienen que coordinar mucho con el Ministerio de Educación, el horario de clases muchas veces termina a la 1, porque hay que hacer un segundo turno, porque el colegio sirve, sobre todo en áreas urbanas, para el turno de la noche. Y los niños del turno de tarde también tienen hambre y nadie les va a dar de comer. Ahí, exactamente, hay todavía particularidades que hay que ver específicamente para las zonas urbanas que nos permitan esto, que los niños, primero, coman con calidad. Segundo, que haya corresponsabilidad de las familias. Tercero, que coman variado. De modo que acá además hay una cosa bien potente. Transmisión intergeneracional de buenas prácticas, prácticas saludables de comida, pero además de reconocimiento del patrimonio alimentario regional. Ahora, la costa peruana tiene en este momento de pobreza ya tan solo 17.8%. Por lo tanto, no es en la costa donde debería focalizarse este programa, ¿o sí? De nuevo, el mandato que tenemos con la Ley General de Educación es que tiene que ser universal. Escuela pública universal. Seguramente vamos a encontrar casos críticos donde vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional con suplementos nutricionales, digamos, no veo que la necesidad de poner un comedor con todo lo que significa alimentar a 1000 alumnos, por ejemplo, de una gran unidad escolar en Lima, de un colegio emblemático, ¿no?, que tiene piscina y que los chicos van en movilidad escolar que los padres pagan. Exactamente. Ahora, tenemos que recordar que en este momento ya el programa de alimentación escolar atiende a 2.9 millones de niños. Es decir, es prácticamente universal el servicio. Universal entre comillas. Porque así es. Lo que hemos encontrado es un servicio que, entre comillas, atiende a 2.9 millones de niños, pero los atiende tarde, mal y nunca. Claro, no siempre les dan. No siempre les dan. Había presupuesto garantizado para el 50% de los días del año escolar, entonces hacían maravillas para estirar la comida que llegue. Y normalmente es que el profesor tiene que ir a recoger el saco de arroz o el saco de frijoles o el saco de leche en polvo para hacer las mezclas y ver qué días, ¿no es cierto?, con algunas mamás preparan algo, si es que la mamá lleva algo adicional para meterle más agua al caldo y que todos coman. Ese es más o menos el sistema. Y claro, como usted dice, eso no funciona. No hay un menú, no hay un sistema de nutrición, etc. Los comedores populares, usted decía que se van a pasar a las municipalidades y en todo el país solo faltan en 30 distritos de Lima. Sí. ¿Han coordinado con esas 30 municipalidades? ¿Esto se va a hacer pronto? En realidad se ha venido trabajando desde que recibimos los 5 programas del MIDIS, Juntos, Pensión 65, PRONA, FONCODES y CUNAMAS, Guaguasi, que se comprende en CUNAMAS. Entonces se ha venido coordinando desde el comienzo para poder hacer una transferencia limpia. ¿Cuántos CUNAMAS hay hoy? En este momento se está atendiendo a 60.000 niños en centros de cuidado diurno. Que no es nada. Eso se va a expandir, pero además... ¿A cuánto? A ver, nosotros 60.000 niños en una población de 30 millones de habitantes, pues no es una gota en medio del mar. Exactamente, y por eso además hay algunos elementos que estamos incluyendo. Primero es que queremos garantizar que los estándares de servicio de cuidado diurno se cumplan y hay que mejorarlos. Y además migrar de guaguasis familiares a guaguasis comunales. Digamos, un guaguasi familiar ocurre en una casa que probablemente tiene condiciones bastante precarias, ¿no? Y queremos mudarlo a guaguasis comunales, donde podamos hacer incluso inversiones mucho mayores y un equipamiento más regular.
Eso acompañado de un servicio de acompañamiento a las familias, donde se le pueda dar capacitación, y ese es el componente que no existía antes. Antes era solamente un cuidado diurno, digamos, una cuna. Mírame a los chicos que me van a trabajar. Exactamente, ¿no? Y, digamos, se garantizaban algunos cuidados, algunas reglas, pero había que mejorar el servicio. Lamentablemente nos tenemos que despedir. Yo le deseo mucha suerte. Esto va a ser tal vez en algunos momentos controversial, porque yo creo que alguna resistencia política va a haber, sobre todo por parte de los proveedores. Es decir, hay mucha gente que ha hecho mucha plata vendiéndole al PRONA y ustedes ya no les van a comprar. Ya no les vamos a comprar nosotros, probablemente buena parte de esas compras las hagan las familias, pero no vamos a tener un programa que se dedica a... Grandes licitaciones, pues. Ya, grandes licitaciones. Grandes negocios no van a haber. Exactamente. Y precisamente lo que se busca es que el usuario sea primero. Muy bien, muchísima suerte, porque yo creo que va a haber, como le digo, controversia y alguna oposición, porque acá hay intereses económicos que van a ser tocados. Lamentablemente es así y para bien de las familias, creo yo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos despedimos. Mañana nuevamente regresamos. Si usted no pudo ver completo este programa, lo puede ver en ATV+ a las 10 de la noche.